Muy buenas tardes, vecinas y vecinos. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. La Comisión de Participación Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, en colaboración con el Instituto Electoral de la Ciudad de México, la Defensoría de Participación Ciudadana y Procesos Democráticos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, la Secretaría de Administración y Finanzas, así como la Contraloría General de la Ciudad de México, realizan estos foros de capacitación para que las personas integrantes de las comisiones de participación comunitaria de las alcaldías de la Ciudad de México adquieran los conocimientos plenos sobre la importante labor que desempeñan. Esto mediante la enseñanza de conceptos y principios que serán fundamentales en el desarrollo de sus actividades. Saludamos respetuosamente y agradecemos la presencia de nuestras autoridades, invitados y ponentes que nos acompañarán, quienes ampliarán nuestro panorama en materia de comisiones de participación comunitaria. Agradecemos la presencia de la maestra Sandra Araceli Vivarta Morales, titular de la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y Procesos Democráticos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Agradecemos la presencia de la diputada Xochitl Bravo Espinosa, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México. Agradecemos la presencia del maestro Jesús Agustín Zárraga Silva, titular del órgano interno de control en la alcaldía de Iztapalapa. Asimismo, agradecemos la presencia del licenciado Omar Eduardo Ordóñez Sandoval, subdirector de Revisión y Seguimiento Presupuestal C de la Subsecretaría de Egresos. Asimismo, agradecemos la presencia del maestro Alfredo Morales Gómez, titular del órgano desconcentrado 20º, cabecera en Coajimalpa. Asimismo, agradecemos la presencia del licenciado Rafael Montiel Cepeda, director de Participación Ciudadana de la alcaldía. Ahora, cederá el uso de la palabra a la diputada Xochitl Bravo Espinosa, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, que nos tiene un importante mensaje. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Quiero empezar agradeciendo a la alcaldía de Coajimalpa por volvernos a dar las facilidades y reencontrarnos con todas y con todos ustedes. En febrero venimos a hablar del antes de lo que fue hoy la elección de los copacos y de los presupuestos participativos. Hoy la intención de estar en este espacio pues es hablar de lo que sigue. Ya pasó el proceso de selección. Acá en Coajimalpa hay pueblos originarios donde su aplicación del presupuesto participativo pues es totalmente diferente a las unidades territoriales. Pero decidimos invitar a algunas de las instituciones que son autoridades en materia de presupuesto participativo, a la Secretaría de la Contraloría General, que viene en representación, nuestro compañero del órgano de Iztapalapa, a la Subsecretaría de Egresos, que también es quien se encarga de los dineros, de pagar a las empresas, pero además quien emite la guía operativa del presupuesto participativo, en este caso es 2023 y 2024. Quien tiene que estar acompañándonos en todos estos procesos de capacitación para la defensa de los derechos político-electorales de los ciudadanos, y ahorita nos van a platicar de qué otros temas se encarga cada una de estas instancias de gobierno, instancias del Instituto Electoral. Obviamente está con nosotros Sandra, la maestra Sandra, que es la defensora del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, y pues con quienes ustedes han tenido constante comunicación, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, que creo es súper importante que estén aquí, y obviamente quien ejecuta, quien dirige, quien lleva a cabo todos los procesos de licitación, de adjudicación, de comprometer el recurso público, pues es la alcaldía de Coajimalpa. Yo le agradezco mucho al licenciado Rafael que esté aquí, porque la verdad es que hemos encontrado un nicho de oportunidades cuando nos acompañan las alcaldías,
porque pues salen algunas dudas y que mejor que quien gobierna la alcaldía pues empiece a escuchar cómo viene el comportamiento de estos presupuestos participativos. Decirles a todas, a todos que hay tiempos que queremos que por favor ustedes se los lleven, porque va a ser el inicio del proceso administrativo de los proyectos. ¿A qué nos referimos? Ya pasó la elección de los COPACOS, ya pasó la elección de los proyectos de presupuesto participativo. Esos resultados ya están hoy en la alcaldía. Ya tienen claro por unidad territorial, qué proyecto, cuál ganó, cómo se va a hacer y todo eso, ¿no? ¿Qué sigue después de esto? Votamos por dos proyectos, 2023-2024. Saben que estamos en un proceso electoral federal. La ley marca que por esas razones que se hicieron las elecciones conjuntas. En el caso de los proyectos de presupuesto participativo 2023, se tienen que ejecutar en diciembre de este año, hasta diciembre de este año 2023. 2024, hasta el primer semestre del ejercicio fiscal 2024. ¿Por qué se los queremos decir? En todos los foros en los que hemos estado participando me dicen, oye, es que yo no fui la promovente, yo no sé ni de qué trata el proyecto de presupuesto participativo, pero soy representante ciudadano. ¿Qué les hemos dicho? ¿Dónde se registran los proyectos? En el Instituto Electoral. Valdría la pena que quien no conoce el proyecto que esté aquí, ya les digan, oigan, denme el proyecto de qué va, cómo se registró, cómo va, ¿no? Y después de eso, la alcaldía que también ya tiene ese proyecto, decirle, oye, vente al territorio y veamos cómo se va a ejecutar el proyecto de presupuesto participativo. Y aquí entramos a una siguiente cosa. Las que son y los que son COPACOS no solamente van a ejecutar presupuesto participativo, representan a la gente de sus pueblos, de sus unidades territoriales, de sus unidades habitacionales. Y la ley que se les fue entregada, sugerimos que la lean. En esta ley hay instrumentos de participación ciudadana. En esta ley hay una figura que se llama audiencias públicas o recorridos barriales, más bien recorridos barriales. Entonces, ustedes pueden utilizar esa figura para que las autoridades pues vayan y les platiquen o les expliquen en dónde se va a ejecutar el presupuesto participativo. Por la temporalidad que tenemos para ejecutar, es mejor verlo antes a que cuando ya esté la empresa contratada, ¿no? Y entonces ya no haya posibilidad de modificar o de entender qué es lo que van a hacer con esos proyectos. Por eso nosotros sugerimos que vayan adelantándose a los tiempos. Cuando venimos la vez pasada, en todos los foros escuchamos muchas opiniones respecto a la guía operativa que apenas va a salir. Esa guía operativa, nosotros nos llevamos un compromiso con los que asistieron y les dijimos, vamos a modificar la guía operativa en muchos sentidos. Lo primero es las y los que vayan a participar. Ahorita están en el proceso de instalación de comisiones de ejecución y vigilancia. Nosotros sugerimos que se incluyan en esas comisiones. Si son COPACOS, no pasa absolutamente nada si también quieren ser comisiones de ejecución y de vigilancia. ¿Por qué? Porque así vamos a evitar que digan, es que a mí ni me hacen caso, o no me están tomando en cuenta, como representante ciudadano, muchas cosas. Inclúyanse, por favor, en esas comisiones. Una de las modificaciones a la guía operativa va en el sentido de que a estas mesas donde se organizan las licitaciones o las adjudicaciones estén presentes los COPACOS, el comité de ejecución, el comité de vigilancia, pero además el promovedor. ¿Por qué? Porque al final del día el origen de la contratación de las empresas es esa mesa donde llegan las empresas, porque hay dos mesas, la de obras y la de adquisiciones, dependiendo de qué rubro caiga su proyecto de presupuesto participativo, que ya lo tendrían que saber ahorita. Y si no lo saben, acérquense a la alcaldía y decir, oye,
yo voy a comprar, yo voy a pedir calentadores solares o alarmas o no sé, ¿no? O quiero que construyan una banqueta o pavimentación, no sé, ¿no? Si ustedes definen en qué capítulo de gasto cae su proyecto, ustedes van a saber a qué mesa les toca ir, si a la mesa de obras o a la mesa de adquisiciones. Por eso es muy importante que se adelanten a los tiempos, porque si ustedes se dan cuenta, estamos julio, ya estamos en sábado 1 de julio, ¿no? Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 6 meses. 6 meses para contratar y ejecutar. Entonces, nosotros les sugerimos, al final de que ustedes deciden, que se adelanten a los tiempos y que empiecen a crear las condiciones para que al final, pues no vayan a llegar a diciembre y digan, híjoles, es que ni siquiera tengo que empezar a ejecutar mi proyecto. Y que después se acudan con Sandra o con nosotros en el Congreso y nos digan, es que nos quieren hacer firmar aunque no se haya terminado la obra o el servicio. Entonces, más vale adelantarnos, y yo creo que la alcaldía tiene muy buen ánimo de poder dotarles de la información que ustedes requieren, pues para que todo salga bien. Al final del día, el presupuesto participativo es 4% del recurso total de la alcaldía, en el que podemos decidir qué hacer con él. Capítulo 4000, recuerden que fue un tema que charlamos la vez pasada, es el 10% de la totalidad del presupuesto participativo que se ejecuta en su totalidad por unidad territorial. Es decir, y ahí pónganse bien buzos, porque ustedes son los que tienen que defender y tienen que saber qué es lo que van a hacer. Calentadores solares. Si alguien dijo en su proyecto, yo quiero que me dotes de calentadores solares. Quiero que me dotes de calentadores solares. Como es un bien que va directo a la gente, se convierte en capítulo 4000. Dependiendo del monto, pues es el número de calentadores solares que se les tendrá que entregar. Primera modificación en la guía operativa. No se mandan listas antes, no las listas las elabora una sola persona, sino que se decide en la asamblea ciudadana. ¿Quién conoce a los vecinos? Ustedes. ¿Quién sabe quién si lo necesita o no lo necesita? Ustedes. Y entonces evitamos que de repente pues, se malutilicen estos servicios, estos bienes. Diferente es si dicen, por favor instalen calentadores solares en no sé cuántas viviendas. Instalar calentadores solares. Eso se convierte en un servicio. Y entonces el capítulo 4000, que es dar, se convierte en un servicio y se va al capítulo 3000, que es contratar una empresa para que ponga los calentadores solares. Por eso es muy importante que ustedes revisen sus proyectos de presupuesto participativo, porque obviamente no es lo mismo comprar que contratar una empresa para que vaya y lo instale a las casas o unidades habitacionales o donde ustedes decidan que se tenga que instalar. Por eso la importancia de que conozcan un poco más de cómo es el tema del presupuesto participativo y por eso estamos aquí. Pedirles su autorización. En todas las alcaldías hemos estado armando chats donde les vamos a estar enviando información. Esos chats los vamos a bloquear obviamente, donde solamente ustedes van a recibir información, pero no vamos a poder escribir, porque si no luego andan mandando cadenitas y figuritas a las horas de la noche. Imagínense 16 chats con más de 200 personas por alcaldía, pues no, ¿verdad? Pero si tienen alguna duda, está el teléfono de la Comisión de Participación Ciudadana inmerso en este chat, en el que ustedes van a poder preguntarnos de manera particular, pero no en el chat que tenemos armado. Y entonces, en el transcurso de esta charla, ustedes van a escuchar hablar de la ley de adquisiciones, de la ley de austeridad, de la ley de administración pública, de la ley de participación ciudadana, porque ustedes necesitan conocer todos estos procedimientos administrativos que les estamos platicando. Entonces, esa es nuestra intención, dotarles de toda la información que sea necesaria. En cuanto salga la guía operativa, se las vamos a mandar. Júntense, platíquenla, revísenla, ¿no?
Charla con la alcaldía, vamos a hacer un foro específicamente con las alcaldías para que juntos podamos resolver nuestras dudas con la Secretaría de Finanzas, para que pues, sea lo menos complejo posible la aplicación de los proyectos de presupuesto participativo, ¿no? Y pues es un ejercicio muy importante. Desde la comisión hemos hecho este ejercicio, ya es la segunda ocasión en las 16 alcaldías. Yo les agradezco a todos que me acompañen, porque pues, no es fácil trasladarse desde el otro lado de la ciudad hacia acá, pero al final de nuestra responsabilidad tener ciudadanas, ciudadanos perfectamente informados, empoderados, que conozcan, que debatan, que no se dejen, ¿no? Y que nos hablen y que nos cuestionen. Yo no estoy de acuerdo porque creo que debe de ser así, ¿no? Porque al final del día de eso se trata la participación ciudadana, que los empoderemos y que al rato no nos necesiten porque se van a hacer autogestivos. Entonces, ojalá sea esta charla de utilidad para todas y para todos ustedes, y cualquier cosa, pues estamos a la orden en el chat que vamos a crear, y de todas maneras, pues en la Comisión de Participación Ciudadana ya les mandaron una tarjetita, hay una dirección, cualquier duda estamos ahí para atenderles, y si requieren alguna charla o algo específico, pues con gusto también les atendemos. Pues muchas gracias, y gracias por estar aquí, en verdad. Gracias por regalarnos un ratito de su tiempo. Muchas gracias. Ahora, abriendo la ronda de ponencias, cedemos el uso de la palabra a nuestro primer orador, el maestro Alfredo Morales Gómez, titular del órgano desconcentrado 20, cabecera en Coajimalpa. Gracias. Buenas tardes, integrantes de las comisiones de participación comunitaria aquí en Coajimalpa de Morelos. Saludo cordialmente a nuestro presidio, a la diputada Xochitl Bravo, la maestra Sandra Araceli Villanco, al maestro Jesús Agustín Zárraga, el licenciado Rafael Montiel, el licenciado Omar Eduardo. Un gusto saludarlos y bienvenidos a Coajimalpa. Bueno, en esta misma tónica que comenta la maestra Xochitl, la presentación va a versar sobre algunas actividades esenciales para que ustedes funjan con mucha información como integrantes de COPAC. Iniciamos, por favor. Bueno, comentamos, ya son integrantes de la Comisión de Participación Comunitaria, y una de las primeras tareas que ya hemos avanzado, por lo menos en esta alcaldía, en este distrito 20, ha sido la instalación de las comisiones. La mayoría, diríamos, estamos al 99% de instalación de todas las comisiones de participación comunitaria, y quizás por ahí hay algo pesado de unas 10, 15 personas que todavía no toman protesta, pero pues los invitamos a que pasen a la dirección distrital, pero inclusive les mandamos un link para que directamente con usuario y contraseña que les sirvió para el registro de todo este proceso, puedan ustedes tomar protesta vía virtual, y de esa manera quedar integrados formalmente como integrantes de la Comisión de Participación Comunitaria. Bueno, es importante conocer, siempre que uno asume una función, conocer los derechos, nuestros deberes, nuestras obligaciones. Entonces vamos a iniciar por eso. Miguel, por favor. Lo primero es tener la información clara del marco normativo que tenemos para nuestro buen desarrollo como integrantes de esta comisión. Son órganos de representación ciudadana y requieren fundamentalmente de las siguientes normativas. La Ley de Participación Ciudadana es básico, es fundamental que ustedes revisen la ley, que vienen los derechos, obligaciones, vienen diversos conceptos de la democracia participativa. Es un documento imprescindible para que todos ustedes acudan a él, revisen. Creo que incluso les dio un documento, pero si no, en la página institucional pueden bajar ustedes la Ley de Participación Ciudadana. Otro documento que es muy importante es el reglamento en materia de funcionamiento de las comisiones de participación comunitaria. Este reglamento también está en nuestra página, y ahí establece con precisión
cada una de nuestras funciones, cada uno de nuestros deberes, de nuestras obligaciones como integrantes de COPACO. Les recomiendo que revisen este documento, no es muy grande, trae alrededor de unas 15, 20 páginas, entonces es muy ligero, pero la información que tiene va a ser de mucha utilidad. Y por último, un documento también que no pueden dejar de revisar es el reglamento del Instituto Electoral de la Ciudad de México en materia de las asambleas ciudadanas. Hay asambleas ciudadanas a lo largo del año. Empezamos con una asamblea ciudadana de diagnóstico y deliberación, seguimos con una asamblea de información y selección, que ya hemos ido avanzando en este tema en algunas unidades territoriales. En esta asamblea de información ya elegimos comités de ejecución y de vigilancia. En algunos otros está pendiente, pero seguramente no vamos más allá de julio y ya estarán integrados el total de las comisiones de ejecución y vigilancia en estas asambleas que se denominan información y selección. Y después llegaremos más, cuando ya se haya avanzado, diríamos, en la ejecución de los proyectos, tendremos una asamblea de rendición de transparencia y rendición de cuenta, donde darán cuenta a la Asamblea Ciudadana el avance de la ejecución de los proyectos que ya estén en proceso de avance y ejecución. Siguiente, por favor. Recuerden ustedes algunas situaciones generales. Las COPACOs están integradas por 9 integrantes, aunque en la práctica pues muchos registros no se cubrieron la totalidad de los 9 porque no hubo el total de participación o por alguna circunstancia o restricción legal no pudieron llegar a conformar como COPACO, pero son 9 formalmente, 5 mujeres, 4 hombres, o 4 mujeres, 5 hombres, de acuerdo al criterio de equidad de género. Las personas que integran las COPACOs no tienen ninguna remuneración económica, por consiguiente, es un servicio cívico, un servicio ciudadano, que es muy importante para sus comunidades, para sus unidades territoriales. Son electos por 3 años y representan a sus vecinas y a sus vecinos. El tema que siempre nos llama la atención es el presupuesto participativo, pero si ustedes revisan la ley de participación ciudadana, hay muchos otros temas en términos de democracia participativa que se pueden hacer uso, que se pueden utilizar para mejoramiento de sus propias comunidades, de sus propias unidades territoriales. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los derechos que tienen como integrantes de las comisiones de participación comunitaria? Primero, participar en los trabajos y deliberación de todas las actividades de la Comisión de Participación Comunitaria. Tema presupuesto participativo es solo un tema, pero hay una diversidad de problemas que existen en cada una de las colonias o unidades territoriales y es importante que ustedes se conviertan en representantes genuinos, legítimos, legales, participativos, que sean un puente de comunicación entre las instituciones públicas y la ciudadanía en general para poder proporcionar la información correspondiente. Uno de los derechos es presentar propuestas relativas al ejercicio de sus funciones y propuestas de mejoras para el buen funcionamiento de las COPACO, pero también propuestas de mejoras a las políticas públicas que en algún momento las alcaldías implementen. Entonces tienen la posibilidad, tienen el derecho de poder hacer estas presentaciones. Otro de los derechos que ustedes tienen es recibir capacitación, asesoría y educación en materia de participación ciudadana. Iniciamos el día de hoy con esta capacitación, aunque sea muy genérica, pero el Instituto Electoral tiene una programación, una serie de cursos que vamos a estar trabajando directamente con ustedes. Cuando ustedes se instalaron, hicimos un cuestionario para que nos anotaran el orden de prioridad de los cursos que son de mayor interés y en función de ello vamos a hacer una programación para implementar este programa de capacitación. También tienen ustedes el derecho de un apoyo en materia de papelerías. Cada año se les asigna un recurso de material de oficina
no son las cantidades, es de acuerdo al recurso presupuestal que tiene el instituto, pero anualmente se entrega un material de oficina. Asimismo, empezamos desde el año pasado una tarjeta de gratuidad en el transporte público a cargo del gobierno de la Ciudad de México. Recientemente, si revisan su correo, va a ser muy importante que revisen permanentemente su correo, porque a través de este medio de comunicación nosotros les mandamos información. Y para este caso, les hicimos llegar un link para que ustedes verifiquen el CUR. Es importante que verifiquen su CUR que ya ustedes registraron en el proceso de registro de esta integración de Texcopaco, porque si hay alguna inconsistencia cuando mandemos su propuesta de trámite de credencial, si hay alguna inconsistencia no se va a poder tener la credencial. Entonces hagan ustedes por favor la validación correspondiente en este link que les hicimos llegar. Si por alguna razón no tienen el usuario y contraseña, llámenos a la oficina por favor y les vamos a proporcionar estos usuarios y contraseña para que ustedes puedan hacer la validación correspondiente de este CUR y no tengan mayor dificultad para la generación de su tarjeta de gratuidad. ¿Qué hacen las COPACOS? Bueno, pues de entrada son órganos de representación ciudadana que gestionan las demandas y las necesidades sociales de una comunidad, de una unidad territorial y inciden muchas veces en la participación en el diseño de políticas públicas, diríamos, en un plano más avanzado. Voy a pasar hacia allá, porque ya tengo un poquito a mi lista. Representan los intereses colectivos de los habitantes de la unidad territorial con el propósito de mejorar la calidad de vida de sus comunidades. Convocan, difunden y facilitan la celebración de asambleas ciudadanas y reuniones de trabajo temáticas y por zona. Y de decir que ustedes tienen su participación, es la instrumentación de decisiones tomadas en asambleas ciudadanas. Las asambleas ciudadanas es el máximo órgano de representación de la unidad territorial y como integrantes de COPACO ustedes tienen que instrumentar los acuerdos que lleguen en las asambleas ciudadanas. En la presentación de proyectos específicos para la consulta de presupuesto participativo y en la ejecución de diversas consultas realizadas en cada una. En la ley de participación ciudadana no solo se habla del tema del presupuesto participativo, que es un tema esencial, porque son proyectos de beneficio colectivo, pero hay otros instrumentos como la consulta ciudadana. En algún momento de algún tema trascendente de la propia unidad territorial se puede gestionar y ustedes como representantes pueden hacer el trámite correspondiente. Elaboran también diagnósticos y propuestas a programas y proyectos de desarrollo comunitario en su ámbito territorial. El siguiente, por favor. Conocen y evalúan la opinión de programas y servicios públicos prestados por la Administración Pública de la Ciudad de México, principalmente pues los servicios públicos urbanos que implementa la alcaldía, en este caso Cuauhtémoc de Morelos. Ustedes tienen opinión y derecho a participar y a conocer. Promueven la capacitación y la participación ciudadana entre los ciudadanos de la unidad territorial y promueve la organización democrática de los habitantes de cada unidad territorial para resolver una serie de problemas colectivos que tiene cada una de las unidades territoriales. Reciben información de la administración pública, principalmente instituciones que están involucradas con sus actividades, como es el Congreso de la Ciudad de México, el Instituto Electoral de la Ciudad de México y la Alcaldía de la Demarcación Territorial, en este caso Cuauhtémoc de Morelos. Se trabaja con el equipo y con los integrantes de COPACO. Es importante plantear aquí que uno de los problemas en este nuevo diseño a partir de esta nueva ley de participación ciudadana ha sido la falta de cohesión en los trabajos colectivos de cada una de las comisiones de participación comunitaria. El diseño cambió, ustedes recuerdan, antes se registraron a nivel de
planillas y ahora se registran a nivel individual. Eso hace que la integración de las comisiones de participación comunitaria sea una integración plural, distinta. Entonces, no siempre están con las personas, diríamos, de identidad en términos de ideas, sino muchas veces coexisten con personas de diferente pensamiento, diferentes puntos de vista. Por tanto, ha significado para muchos copagos, por lo menos de la generación pasada, un problema de resistencia, de integración, de comunicación, de coordinación. La invitación cordial es que hagamos un esfuerzo por resolver los problemas de la comunidad de manera colectiva, con mucha comunicación, con mucha cooperación, con mucho diálogo, para que de esta manera puedan avanzar en el interés común de su comunidad, que es la unidad territorial. ¿Cuáles son las obligaciones de las y los integrantes de las comisiones de participación comunitaria? Conforme al artículo 91 de la Ley de Participación, asistir a las reuniones de trabajo, así como cumplir con los acuerdos que se tomen en estas, a las asambleas ciudadanas y acatar sus decisiones, dotar de visibilidad y transparencia sus actividades como órgano de representación ciudadana. Ustedes son un órgano de representación ciudadana y es muy importante que todos sus actos sean transparentes y se rindan la cuenta respectiva a todas y todos los ciudadanos de la unidad territorial. Participar activamente en la coordinación o áreas de trabajo a la que pertenecen. En el reglamento establecen 9 coordinaciones para que ustedes se dividan el trabajo al interior, en el seno de la Comisión de Participación Comunitaria. Valdría la pena que si son menos de 9, pues a algunos les va a tocar alguna coordinación adicional. Una de las primeras actividades, después de la instalación, después de la insaculación, que ya ahora ya en el 90% de las unidades territoriales ya tienen representantes ciudadanos ante la Coordinadora de Participación Comunitaria, es llevar a cabo una sesión, en sesión ordinaria o en sesión extraordinaria. Recordarán, una sesión ordinaria es que las COPACO pueden sesionar al menos cada 2 meses, y hay una sesión extraordinaria que pueden hacerlo cuando las necesidades se planteen, con la única circunstancia que tienen que convocar con 3 días de antelación y dar cuenta a la dirección distrital para que procedan con lo mismo. Tenemos nuestra plataforma institucional, que es esta que tienen a la vista. Toda la información que recibimos, tanto de las asambleas, tanto de las convocatorias, tanto de los proyectos ganadores de cada una de las unidades territoriales, y toda la información asociada a nuestras actividades están en la plataforma ciudadana del Instituto, y valdría la pena que se les convierta como una rutina estar verificando esta plataforma, porque ahí va a aparecer todo lo que ustedes generan, las convocatorias de las asambleas. Siempre somos cuidadosos, que siempre que subimos una información y nos apegamos a la ley de datos personales, restringiendo y testando nombres o datos personales, pero toda la información relativa que producimos como instituto y que producen ustedes mismos la van a encontrar en esta plataforma. Esa es la plataforma, es https diagonal plataforma ciudadana ism.mx el número inicio. La participación. ¿Qué es lo primero que debemos hacer para ejercer los derechos y cumplir con las obligaciones mencionadas? Primero, lo que ya les comentaba inicialmente, la toma de protesta, la instalación, la insaculación del representante. Esa parte del proceso, digamos, ya hemos avanzado en ella. Lo siguiente es participar en la reunión de trabajo que les comentaba, para integrar las coordinaciones de trabajo de la COPACO. Es muy importante que hagan esta sesión, porque es una forma de dividir el trabajo en la unidad territorial de una forma más organizada, y seguramente así obtendrán mejores resultados en su gestión.
obtener la credencial con la que se identificarán como integrantes de Copaco, es la tarjeta de gratuidad que les he comentado, y participar en un proyecto de programa general de trabajo. Después de que ustedes hacen esta división de trabajo a través de estas coordinaciones de seguridad, de participación ciudadana, de género, etc., ustedes deberán hacer un programa general en el cual nosotros podemos asesorarlos y para que tengan un proyecto de trabajo anual y tengan calendarizado, digamos, sus actividades para el mejoramiento de su unidad territorial. Además, hay que tomar en cuenta que todas las personas que integran la Copaco son jerárquicamente iguales. Para generar la credencial, la Copaco debe estar instalada, ya la tenemos instalada, y debe tomar previamente protesta. Ya comenté que hay algunos casos excepcionales de toma de protesta. Para celebrar las reuniones de trabajo, la Copaco tiene que emitir una convocatoria, elaborar una minuta de trabajo y entregar a la Dirección Distrital para que se publique en la plataforma digital de participación ciudadana. Las reuniones de trabajo se llevan a cabo por lo menos cada 2 meses y se privilegia el consenso y el acuerdo de la mayoría para la toma de decisiones. Siempre la propuesta es que ustedes tengan decisiones de forma consensada, pero si no lo logran, pues usarán el método de la mayoría relativa. Las personas representantes serán seleccionadas por insaculación. Este proceso ya lo hicimos. Tendrán 2 personas auxiliares que pueden ser designados por el representante. En muchos de los casos así ocurrió. Y cada representante será integrante de una coordinadora de participación comunitaria. Esta coordinadora de participación comunitaria la vamos a integrar en el mes de julio y serán los representantes de cada unidad territorial los que integrarán la coordinadora. En este proceso habrá también un proceso de votación para conformar la junta de representación, en cual serán quienes representarán, diríamos, a todas las Copaco de la unidad territorial, en este caso de Coajimalpa de Morelos. En nuestra coordinadora de participación comunitaria van a participar los 38 representantes de las 38 unidades territoriales y esta coordinadora tendrá la gestión a nivel de la alcaldía de Coajimalpa. Esta coordinadora de Copaco duran 3 años. Para el desempeño de sus funciones se puede solicitar el apoyo de las autoridades que estimen pertinentes. Por favor. No olvidemos que las unidades territoriales tienen un marco geográfico. Entonces, siempre que hagan referencia a su unidad territorial, deben verificar que la configuración cartográfica oficial es la que tenemos como Instituto Electoral Ciudad de México. Entonces, recomendamos que consulten el marco geográfico en nuestra página y ahí están los planos también por unidad territorial. Si a alguien le es de interés imprimirlos para efectos de una herramienta de trabajo, lo pueden consultar en nuestra página institucional. Para efectos de capacitación, comentaba inicialmente que tenemos un programa de capacitación. Puede ser de manera presencial, puede ser a distancia, por videoconferencia, o puede ser como autoinstrucción en un aula virtual. Tenemos aquí que se llama formación de participación ciudadana interactiva. Lo pueden hacer de acuerdo a sus tiempos y ustedes pueden, una vez concluido el contenido de los cursos, pueden imprimir su propia constancia, pero es un proceso que vamos a estar trabajando a partir de julio. Estos son algunos de los cursos que tenemos en el instituto. En su momento les vamos a proporcionar y a compartirlo para que hagamos un programa de actividades para estas capacitaciones.
Pues, en términos muy generales, les compartimos esta información. Vamos a ir detallando algunas precisiones en los cursos subsecuentes. De momento les dejamos nuestros datos, que ya ustedes conocen. La dirección distrital está en Coajimalpa de Morelos. Tenemos 38 unidades territoriales en Coajimalpa y tenemos 16 también todavía en Álvaro Obregón. Esos son nuestros teléfonos y estamos a la orden como siempre. Les deseamos mucho éxito en su gestión y aquí estamos a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora cedemos el uso de la voz a nuestra siguiente oradora, la maestra Sandra Araceli Blanco Morales, titular de la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de Procesos Democráticos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero aprovechar para agradecer y reconocer el esfuerzo de tener esta oportunidad de reunirnos, ahora que van a iniciar su gestión como integrantes del COPACO, a la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso de la Ciudad, en este caso que preside la diputada Xochitl Bravo, porque esta iniciativa, aparte que nos ha permitido pasearnos, ¿verdad? Esta es la 10ª alcaldía que acudimos. ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? Es que ya luego me confundo de los números que vamos. Nos permite que acerquemos los servicios de las distintas autoridades a ustedes, en lugar de que ustedes tengan que desplazarse a escuchar a lo mejor esta información. Entonces me parece muy acertado, sobre todo cuando me ha tocado atender a la ciudadanía y saber que a veces quedan muchas dudas cuando están iniciando alguna labor. Por supuesto, también agradecer a la alcaldía. Muchas gracias. No en todos los lugares, sí me gusta decirlo, porque no en todos los lugares tenemos la posibilidad de que nos reciban y además que permitan un espacio idóneo para la ciudadanía. Eso es muy importante, y que puedan estar cómodos atendiendo esta charla de esta tarde. En el caso de la Defensoría y particularmente del Tribunal, que es la institución donde yo vengo, me parece muy oportuno platicarles, y lo voy a hacer desde la experiencia que hemos tenido en la Defensoría con la ciudadanía. Y por eso, además de felicitarles por este cargo de representación ciudadana que hoy tienen, y que pues para llegar a él tuvieron la oportunidad de que sus vecinas y vecinos votaran por ustedes, eso ya es muy meritorio. Pues también han adquirido ciertas responsabilidades desde mi punto de vista de gran importancia, se las mencionaba el licenciado hace un momento, el licenciado Alfredo hace un momento. Y cuando tenemos responsabilidades que hemos adquirido, también viene un compromiso importante, y el compromiso es precisamente que conozcamos, así como les mencionó, el tema del marco legal, y que de verdad no solamente andemos cargando con la ley para allá y para acá, sino que nos demos la oportunidad de leerlo. Hace meses que acudimos a las alcaldías, yo les decía a todos y todas que era vital que leyeran la convocatoria, pues para saber a qué se estaban registrando, por lo menos. Ya si no quieren las particularidades de la convocatoria, por lo menos que supieran qué era eso a lo que ustedes estaban intentando participar, que era o presentar proyectos o ir también, porque pueden hacer las dos cosas, inscribirse, registrarse como candidatura a integrar sus programas. Y si alguien se dio la tarea verdaderamente de leer la convocatoria y saber qué venía con ese registro, y en el caso de resultar con los votos como estamos hoy día, después del 7 de mayo, ustedes quedaron integrados e integradas, pues yo me imagino que por lo menos despertó la curiosidad de saber, después de haber leído requisitos y demás, pues aquí me voy a meter, ¿no? O sea, porque me piden estos requisitos, parece que voy a hacer una candidatura, pero sí es una candidatura, pero no de representación popular, como en este caso
nuestra diputada, que de esta mesa es la única que tiene esa representación, sino una representación ciudadana. Y si somos curiosos y curiosas, pues pudiésemos ir, nos hubiéramos remitido a la ley para saber qué nos iba a tocar hacer, ¿no? Muchos de ustedes seguramente están repitiendo ya en el cargo, ya lo han vivido, pero eso no exime que a lo mejor también lo hemos hecho de manera equivocada, y voy a decir por qué. En otras reuniones de otras alcaldías han comentado que, o sea, sorprenden cuando les decimos que tienen que reunirse por lo menos cada 2 meses. Y se sorprenden más cuando les digo que la responsabilidad es de todos y todas, y no nada más del que era representante convocar, o la representante hace la convocatoria. Y ya quedan en el extremo de la sorpresa cuando se dan cuenta que debieron entregar un expediente físico de todas las gestiones y todas las tareas que desarrollaron durante los 3 años. Cuando yo veo esas caras de asombro, me queda claro que no lo hicieron bien y que ello tenía como una consecuencia algún tipo de responsabilidad. Si nadie denunció esa responsabilidad, pues está bien. Pero quiero decirles que también hay sangre nueva en las Copacos, y que eso implica que a lo mejor alguien sí lea y diga, no, caray, tenemos algún tipo de responsabilidad y no lo estamos haciendo. Y por eso es importante que lean la ley. A partir del artículo 83, debe ser un poco más de 10 artículos los que establecen qué son las Copacos, cómo se conforman, los requisitos, una cuestión que ya cumplieron. Hay un artículo que habla de aquellas personas que trabajan en la alcaldía, de las alcaldías, porque como después de que se supone que ya pasamos el tema de los registros y de la elección, cuando ya no salen de acuerdo, porque a veces llegamos a ese punto que ya no se lleva como muy bien, quieren destituirlos porque trabajan en la alcaldía, cuando las reglas también estuvieron claras desde el inicio y siguen siendo claras a la mitad de la tarea, de la mitad de los 3 años. Pero queremos usar eso para destituir a un compañero o compañera. Y por eso aquí viene otro tema, además, repito, de todo lo que les comentaron y que también se los dijo el licenciado, de algo que tienen que conocer, y es el reglamento para el funcionamiento de su Copaco. Ahí vienen los instrumentos legales a los que ustedes pueden acudir cuando suceda algo al interior de su Copaco que necesiten resolver. Ojalá que pudiéramos, si no silenciar, pues en cuanto empiece a sonar, medio callar nuestro teléfono. Por favor. Aparte de ese reglamento, que es muy importante, está el reglamento de las asambleas ciudadanas. Fíjense de qué tamaño es la responsabilidad que se tiene como integrantes de la Copaco, que en sus manos, de los 9, o no sé, licenciados, si en las distintas unidades territoriales están integrados todos con 9 personas, o algunos quedan más pequeños, bueno, por los integrantes que sean. Hay distintos grados. Solo quedaron algunos, son menos, casi todas las alcaldías han sido menos. Pero el número que sea de integrantes tiene la responsabilidad de llevar a cabo, porque de ustedes dependerán, las convocatorias para las asambleas ciudadanas. Y las asambleas ciudadanas es un mecanismo de participación ciudadana que también lo establece la propia ley, que nos pertenece a todos y todas. Imagínense, todos los que estamos aquí, excepto ustedes que son Copacos, por supuesto, dependemos de los Copacos de nuestras unidades territoriales para poder acceder a otro mecanismo de participación ciudadana. Entonces, imagínense si ustedes no convocan, están generando que la demás ciudadanía no pueda acceder a un mecanismo. Y ahí viene un dato importante. Los vecinos y vecinas pueden iniciar procedimientos en contra de los integrantes de Copacos. ¿Por qué? Porque no están haciendo su trabajo. Nomás por eso. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad. Y si por algo hay algún impedimento para llevar a cabo una asamblea, también hay que darlo a conocer. Hay que divulgar el trabajo
Hace ratito el licenciado Rodo les decía el tema del plan de trabajo. Tiene que ver con esto. Tenemos que divulgar el plan de trabajo para que la demás ciudadanía sepa cuándo se van a llevar a cabo, por lo menos de manera ordinaria, algunas asambleas. Porque es un derecho, es un mecanismo de participación ciudadana que nos pertenece a toda la ciudadanía, a todas las personas, inclusive no solo a la ciudadanía, a los distintos vecinos y vecinas, porque recuerden que en las asambleas ciudadanas pueden participar niños, niñas y adolescentes. Entonces, tenemos en nuestras manos ciertas obligaciones muy importantes. Y recuerden que todos los mecanismos de participación ciudadana que prevé la ley son nuestros derechos de participación ciudadana. Y entonces son nuestros derechos político-electorales. Y pues al final del camino son nuestros derechos humanos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y cuando les digo esto, es porque también hay que tener un poco más de voluntad de la que ya tuvieron para registrarse en primer término, para llevar los trabajos durante este tiempo. ¿Por qué? Porque desde hace un momento hay mecanismos legales, hay instrumentos legales que van a permitir señalar el incumplimiento a ciertas tareas, a ciertas responsabilidades. Tenemos la posibilidad de presentar quejas, ustedes al interior, para dirimir las diferencias. Nada más que antes de llegar a la queja, para dirimir las diferencias, es importante que sepan que la autoridad electoral, es decir, su distrital, está obligada, de acuerdo al propio reglamento, a intentar la amigable composición. Siempre será el diálogo lo que permita transitar, o lo que estén obligados a agotar primero para transitar en sus problemas. En alguna cuestión de desaveniencia, que no estén llegando de acuerdo, el instituto tiene que instalar esos procedimientos. Yo sé que a veces no es fácil, que a veces no todos estamos con la disposición de que se arregle una circunstancia, y entonces es cuando, si no se llega a un buen arreglo, tendrán que acudir a los otros mecanismos, que es la presentación de una queja. Pero la presentación de una queja también tiene una razón de ser. No me voy a quejar nomás por quejarme. Me voy a quejar porque con el actuar de uno u otros de mis compañeros integrantes o compañeras integrantes, yo no estoy desarrollando de manera adecuada mi cargo. ¿Sí? Entonces eso es muy importante que lo sepamos. Solamente cuando el hecho de que los demás no estén realizando sus tareas es que están pidiendo que yo realice la mía. Y para evitar yo ser denunciada por mis vecinas y mis vecinos, porque también no entiendo, tienen una carta al interior de sus unidades territoriales de que los vecinos saben que ustedes son quienes integran, pues hay que denunciar si es necesario. Cuando denunciemos, tenemos que decirle a la autoridad, que en este caso le corresponde a las distritales, conocer de estos medios legales, que es la queja, y este es el procedimiento al interior de la COPACO. Tenemos que brindarle pruebas, tenemos que hacerlo por escrito, no hay denuncia anónima, tenemos que decir quiénes somos la persona afectada, quién es o quién nos está afectando, y tenemos que decir por qué. También tenemos que observar el cumplimiento de tiempos y de plazos. Si nos damos cuenta de alguna cuestión irregular, solo tenemos 5 días hábiles para denunciar. Hábil. O sea, descontamos sábados y domingos, y si hay por ahí un día inhábil que está formal, se descuenta. Se presenta por escrito acompañando todas las pruebas. Es muy importante que tengamos pruebas de lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque si no, parecería que es una queja frívola. Y la frivolidad, quiero decirles que a través de un juicio, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recientemente, de hecho por este año, ya sancionó a un ciudadano por estar presentando quejas frívolas. Eso significa que no tienen sustento, que no tenemos pruebas, que no vamos y decimos, sí, entonces tenemos que presentar todo eso y firmar nuestro escrito. Aquí tienen los datos de la Defensoría, ustedes pueden acudir con nosotros a esta instancia que de manera gratuita asesora y defiende a la ciudadanía. Está creada para eso.
solo en temas que tienen que ver con participación ciudadana, o sea, es decir, con alguno de los 20 mecanismos que establece nuestra ley de participación y con el tema del ejercicio pleno de sus derechos político-electorales. ¿Qué va a pasar si presentamos una queja y nos conceden la razón? Y la otra persona sí está incumpliendo. Si la falta es leve, la autoridad electoral, dentro de los 30 días siguientes, lo determinará, puede amonestar a la otra persona. Si ya está un poco más elevada en gravedad, porque la califican de esa conducta, pueden ser suspendidos de sus tareas como copagos. Hemos tenido la experiencia de suspensiones de 15 días, 30 días, el máximo han sido 90 días, no he visto suspensión mayor a 90 días. Y la falta más grave implica ser removidos del encargo. Es decir, si en este primer año fueran sancionados con la pena máxima, los siguientes 2 años no podrían ser copagos. Si hubo más candidaturas de 9, de los 9 que integraron, al quedar esa vacante de la persona removida, sube la lista de prelación que se haya creado en su unidad territorial, pero recordemos que hay lugares donde fue justo los 9 los que se inscribieron, o menos a 9, pues no hay quien suba. Entonces quedará, pues si ya estaba pequeño ese copago, pues quedará más pequeño. Claro que si no les concede la razón, podrían acudir a un juicio electoral al Tribunal Electoral de la Ciudad de México a decirle al Tribunal magistrados, dicen que la autoridad electoral no analizó todas las pruebas y allá habrá una resolución. Pero también si eres la persona sancionada, podrías ir a defender. Que claro que en el proceso, en este procedimiento al interior tienen la posibilidad de defenderse, también pueden presentar pruebas, la propia autoridad los llamará al procedimiento con el documento que se haya presentado para que se defienda. Recuerden que ese es un principio, podemos defender. Entonces, me parece muy importante que tengan, además de toda la información de qué hacer, de sus asambleas, de que se pueden capacitar, de que encuentran apoyo para desarrollar sus tareas que establece la ley y el reglamento en la autoridad electoral, que sepan que tienen esta circunstancia de medios legales para si hay alguna cuestión que al interior de sus copagos no pueda ser dirimida de manera amigable a través del diálogo. Que lo sepan, que las dos partes pueden ser defendidas, por supuesto, que tienen la posibilidad y que tienen su derecho de ir a alegar lo que consideren prudente. Pero es muy importante que además que no se concentren solo en el tema de ahorita los comités de vigilancia, el comité de ejecución, no solo es eso lo que le toca a los y las copas. Ustedes lo saben quienes ya están repitiendo. Tienen otras tareas muy importantes y una de ellas es que al interior de sus copas vivan una vida dentro de lo mejor que podamos pensarlo o anhelarlo, en paz y que sea beneficio de sus unidades territoriales, porque estoy segura que ese es el fin con el que se inscribieron. Ese es el fin que pensaron cuando dijeron, bueno, va, otra vez, o los que iban por primera vez, bueno, vamos a intentarlo. Entonces, decirles nuevamente, aquí están los datos, pueden buscarnos. Siempre he considerado que la duda más pequeña es muy importante. Si hay algo en la ley que no comprendan, que consideren que se les tiene que explicar, estoy segura que pueden acudir a la dirección distrital, estoy segura que pueden acudir a la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso, pero si consideran que les podemos auxiliar también en la Defensoría, tengan la plena confianza que serán atendidos con un servicio de calidad. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Le damos una cordial bienvenida al licenciado Manuel Manso Ramos, secretario técnico de la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México. Asimismo, le damos el uso de la voz a nuestro tercer orador, el maestro Jesús Agustín Zárraga Silva, titular del órgano interno de control en la alcaldía Iztapalapa.
tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes esta tarde. Les agradezco su presencia. Aprovecho para darles el saludo que me pidió el maestro Juan José Serrano Mendoza, secretario de la Contraloría General, quien tuvo a bien comisionarme para participar en estos foros y estar con ustedes esta tarde. Asimismo, agradezco a la Comisión de Participación Ciudadana, al Instituto Electoral de la Ciudad de México, en habernos invitado como Secretaría de la Contraloría General. Ahora bien, lo que vamos a realizar nosotros como Secretaría de la Contraloría General es una parte de lo que establecen los órganos internos de control, que es el trámite de las denuncias. Y el objetivo del curso es precisamente capacitarlos a ustedes para la presentación de las denuncias. Estas denuncias son en contra de servidores públicos, no es contra particulares, no, los servidores públicos, en este caso aquí de la alcaldía Coajimalpa, donde nos encontramos esta tarde. Entonces, capacitarlos, cómo llenarlas, cómo se presentan, qué requisitos deben de tener para que las mismas surtan efectos y puedan ser y llegar a buen puerto. Sigue, por favor. Ahora bien, la Ley de Participación Ciudadana, en su artículo 128, señala las atribuciones que en materia de presupuesto participativo tiene la Secretaría de la Contraloría General. En este caso es vigilar y supervisar la dictaminación y ejecución de los proyectos. La dictaminación ya se realizó en su momento y se declararon viables o inviables. Después se pasó a votación de los proyectos y el que resultó ganador es el que se va a ejecutar en este año y también se votó, no hay que olvidar, 2024. 2023 se tendrá que ejecutar el proyecto ganador este año. Entonces ahí participó la Secretaría de la Contraloría, los titulares de los órganos internos. Les he de comentar que cada alcaldía tiene un titular o un titular del órgano interno de control que está a servicio de ustedes. También existe la red de Contralorías Ciudadanas. La red de Contralorías Ciudadanas son igual ciudadanos que participan y apoyan a la Secretaría de la Contraloría. Su cargo es honorífico, tampoco reciben ellos ningún sueldo, pero reciben una capacitación. Se sujetan a un concurso y los que van ganando, van resultando con los mejores resultados, son los que participan y los acompañan a ustedes desde los eventos licitatorios que tiene que realizar la alcaldía. La alcaldía tiene obligación de invitar a los contralores ciudadanos. Participan en esos eventos al igual que al órgano interno de control. Ahí yo mando a una persona, en este caso Iztapalapa, que el contralor interno de Coajimalpa debe de enviar a una persona, si no va a él, que lo faculte para representar en esos eventos licitatorios, no solamente del presupuesto participativo, tiene que ser en todos los eventos licitatorios que realice la alcaldía. Esa red de contralores ciudadanos, pues, como les repito, está para apoyarlos. Asimismo, la Secretaría de la Contraloría conoce y sanciona, como ya les mencioné, en el presupuesto participativo. Asimismo, sanciona cuando no se ejecute la totalidad del proyecto o cuando no se haya aplicado todo el dinero en ese proyecto. Cuando no se aplica la totalidad o hay un remanente, es obligación del área que está realizando los trabajos de devolver ese dinero a la Secretaría o al área financiera de esta alcaldía, quien a su vez lo deberá remitir a la Secretaría de Finanzas al momento de que elabore la cuenta pública anual. Es al momento del cierre, se realiza esa cuenta pública y el dinero sobrante pues es etiquetado. No puede utilizarse ese dinero o transferirlo, pues a lo mejor una unidad territorial le sobró dinero, pues voy a aplicarlo a esta otra unidad territorial para que alcance y se alcance el objetivo del proyecto que querían. Eso no se puede hacer. Cada unidad territorial cuenta con un presupuesto y es el presupuesto que debe aplicarse en ese proyecto ganador. No hay que olvidar el presupuesto participativo, el dinero que reciben es hasta donde el dinero, la obra se realiza hasta donde el dinero alcance. No se puede realizar más. La que sigue, por favor. Ahora bien, lo que nosotros aplicamos como órganos internos de control, esta es la ley que nos rige, la ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Por favor. Nosotros, ¿cómo se inicia o cómo iniciamos una investigación? Bueno, a través de una denuncia que realicen, ahorita les voy a explicar, pero los principios que deben regir esa investigación es legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y respeto a derechos humanos, exhaustividad y eficiencia, la integralidad de datos y documentos. Al momento de que ustedes presentan
Una denuncia pues va integrada con documentos, esos documentos se abren un expediente, el cual es resguardado. La denuncia se inicia de oficio, denuncia o auditoría. Ahorita les explico cada una de estas. Requisitos de la denuncia deben contener, esto es importante, datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad y tener circunstancias de tiempo, modo y lugar. Y se me estaba pasando, aquí las denuncias en los órganos internos de control la pueden presentar anónima. No necesita poner su nombre ni sus datos personales. Puede ser anónima y es obligación de nosotros como titulares y el área de investigación desahogar, conocer esa denuncia y darle el trámite correspondiente como si tuviera nombre. No hay ningún problema en eso. Ahorita nos vamos a dar cuenta y ahorita les explico. ¿A que sigue, por favor? Estas son las formas de iniciar una denuncia. De oficio. De oficio es cuando hay una nota periodística o un hecho notorio. En las redes sociales ya todos tenemos a nuestro alcance un teléfono celular, a lo mejor estamos grabando un hecho, algún hecho que consideramos de corrupción, hay algo, y lo suben a las redes sociales, no que no suben ustedes, lo suben a las redes sociales y en las redes sociales se empiezan a expresar por todos lados, todo el mundo se entera, a lo mejor me llega a mí o me llega a mi superior inmediato o al mismo secretario y es el que nos pide, inicie una denuncia. En ese caso no se necesita que haya un denunciante, simplemente nosotros operamos de oficio. Iniciamos nuestra investigación y construimos o determinamos en su caso o acreditamos la presunta responsabilidad de la persona involucrada. Para eso tiene que ser, como ya les dije hace un momento, un servidor público y en ejercicio de sus funciones. Si estaba en su día libre, pues no es un ejercicio de sus funciones, estaba haciendo otra cosa, puede ser un delito lo que está cometiendo otra cosa, pero no tendríamos nosotros facultades de iniciar una investigación porque no es en el ejercicio de sus funciones. La denuncia también es una forma de que ustedes presentan, es ahorita más adelante se las explico, es cómo la deben presentar. Y auditorías. Las auditorías practicadas los órganos internos de control en esta alcaldía y en todas las otras 15 cuentan con un área de auditoría. Son las que revisan las obras, los trabajos, las adquisiciones que realizan, que se cumplan con la normatividad. Yo con esa normatividad no tendría ninguna observación. Si llega a tener alguna observación, se hace un dictamen y se pasa al área de investigación. Más adelante retomo esta forma de denunciar, se la reitero como es para que ustedes estén enterados. ¿A que sigue, por favor? Esta es la forma de que pueden presentar ustedes una denuncia. A través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas, SIDED, CDMX, correo electrónico. Ahorita les voy a explicar, hay un formato que más adelante se los vamos a proyectar para que vean cómo se llama. Ahorita se va a hacer más grande esa dirección. La comparecencia del ciudadano ante el órgano interno de control. Ustedes acuden al órgano interno de control y piden o solicitan que les levanten una comparecencia porque consideran un hecho irregular que se cometió en contra suya o que fueron testigos de algún hecho irregular que quieren hacer el conocimiento de la autoridad. Ese es a través de comparecencia. Por escrito, ustedes sentados llegan a su casa, su oficina, su lugar de trabajo, dicen yo me percaté de esto, empiezan a redactar su denuncia y la pueden presentar ya sea en el órgano interno de control de aquí o en la propia Secretaría de la Contraloría. La dirección es Avenida Arcos de Belén número 2 en la colonia de Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc. O puede ser también una llamada telefónica. Sigue, por favor. No existe un formato para redactar una denuncia, se debe de hacer una narración de cómo ocurrieron los hechos y cómo se presentaron, sin olvidar o reiterando circunstancias de tiempo, modo y lugar, cuándo ocurrieron, cómo ocurrieron y dónde. Y debe contener datos o indicios que permitan advertir ese hecho irregular que están denunciando. La que sigue, por favor. La dirección electrónica, ahora sí no se ve, pero sí le puedes enviar, aquí viene abajo. Ponerla, por favor. Esa es la dirección, pero si ustedes ponen únicamente SIDED CDMX en su ordenador, en su computadora, les va a aparecer esa dirección o les va a enviar esa dirección. La puedes poner negro si quieres para que se vea mejor, ¿sabes? Pero poniéndole, reitero, poniendo únicamente el SIDED, pueden poner ahí y les aparece esa dirección. El que sigue, por favor.
Así es como les va a aparecer cuando entren a esa página, cuando presentan la denuncia. Aquí era lo que yo les explicaba, les decías que tu denuncia sea anónima, si pone no, van a empezar a aparecer sus datos personales, su nombre, su correo electrónico, un teléfono. Esos datos son importantes para tener contacto con ustedes, en dado caso de que se necesiten mayores elementos o informarles el avance o la conclusión en su momento de esa denuncia que están presentando. Sigue, por favor. Y lo mismo, deseas proporcionar tu domicilio. Si ponen ustedes sí, se despliega esa solicitud donde les van a pedir la delegación, la colonia, la calle y el número. Si ponen no, esta ventana se cierra y pueden continuar llenando. Sigue, por favor. Datos del denunciado, a la persona que ustedes están denunciando, su nombre, su primer apellido, segundo apellido, el ente público donde labora. Aquí es importante que lo pongan para poder ubicar a la persona, ya que puede ser o tratarse de un homónimo. En estas flechitas que están aquí, las despliegan, de abajo, las despliegan y se les van a aparecer las 16 alcaldías con todas las dependencias del gobierno de la Ciudad de México. Señalan de qué dependencia o de qué alcaldía, en este caso es de Coajimalpa, pues la buscan y la ponen ahí. La que sigue, por favor. Es importante su área de descripción, porque les decía, puede ser un homónimo que se llame igual, tenga el mismo nombre, pero está en otra dirección. Si no ponen esa dirección a la cual está adscrita esa persona, el órgano interno de control puede estar solicitando información a una área distinta, ya que no olviden que aquí hay direcciones generales, direcciones, subdirecciones, jefaturas del departamento, y es todo, pues, todo cuenta, bueno, todo el personal es demasiado, a veces puede haber un homónimo, estamos investigando a otra persona que no tiene nada que ver. Entonces es importante señalar esa dirección. Lo que les decía, los datos de la denuncia. Aquí escriben libremente cómo ocurrieron los hechos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Y más adelante viene cómo pueden ingresar los hechos que tengan. Adelante, por favor. Los elementos componentes, perdón. El lugar de los hechos, lo mismo, si ocurrieron en la vía pública, si ustedes ponen sí, se les despliega la delegación, colonia y calle. Si ponen no, que no ocurrieron en la vía pública, se cierra esa ventana y pueden continuar. Un dato importante pues es la fecha para ubicar, les digo, las circunstancias, en este caso de tiempo, y la evidencia con que cuenten. Ustedes a lo mejor tienen alguna fotografía, algún escrito o algo que tomaron o con el que cuentan para acreditar el hecho que están denunciando. En este caso, en su computadora pues, lo guardan y después aquí le dan buscar. Al momento de buscar se va a desplegar todos los archivos que tengan en su computadora, lo jalan y le dan anexar, se va a encriptar ahí y guardan su denuncia, registrar la denuncia. Eso es lo único que necesitan. Esa denuncia nos llega a áreas centrales donde está la Secretaría y ellos se encargan después de distribuirla al órgano interno de control que corresponde. En este caso, en la Ciudad de México hay más de 75 contralorías o órganos internos de control. Son 16 en las alcaldías y las demás son dependencias o organismos desconcentrados que tiene la Ciudad de México. Con esto se cierra y termina ya su queja. Cuando ya mandan esto, llega al órgano interno de control, el órgano interno de control tiene obligación de informarles a ustedes que se recibió la queja y que se está investigando. Si necesitan mayores o necesitamos mayores datos, los vamos a contactar para que nos den información, o cuando recibamos información decirles su queja está en este sentido, va así, va en esta forma, tiene esta evidencia, es el actual de los servidores públicos. ¿Tienen algo más que agregar? No, entonces ya determinamos nosotros o hacemos una determinación conforme a derecho. La que sigue, por favor, es rápida. Es el ejemplo de cuando sale una queja que ustedes quieren hacerla de manera anónima. Al momento de que le ponen sí, si recuerdan en el otro le pedían datos personales de ustedes como denunciantes. En este caso ya no, se va directo al denunciado y vienen todos los datos igual hacia abajo, lo que es su nombre, su primer apellido, su segundo apellido, dónde está escrito el servidor público, su área de descripción, los datos de la denuncia, igual ahí lo llenan. Si ocurrieron en la calle o no, pues se cierra esa ventana, la fecha, lo mismo, si tienen alguna evidencia, lo encriptan y ahí lo jalan pues de su computadora, queda encriptado y se registra esa denuncia. No tienen que firmarla, no tienen nada más que mandarla. Se envía
queda lo mismo registrado de la DAN, aviso. Es importante lo que les decía, medios de contacto para ser localizados y de ser necesario solicitar información y en su momento hacerles el conocimiento, la determinación que se tomó por parte del órgano interno de control. Recibida la denuncia, establecerá el área de investigación, líneas de investigación, y en su caso se solicitará información al área para tratar de acreditar el hecho irregular. Nosotros como órganos internos de control tenemos obligación de allegarnos de todos los elementos necesarios que consideremos para acreditar la existencia de ese hecho irregular. Es importante para nosotros tratar de acreditar ese hecho. Y de ahí es la necesidad de allegarse de toda la información para poderlo acreditar, con los elementos que ustedes nos ven. ¿La que sigue, por favor? Las determinaciones que puede tener el órgano interno de control al momento de emitir ya la determinación, después de realizar la investigación, puede ser un acuerdo de archivo al no haber acreditado la existencia de ese hecho irregular, o acreditar que el servidor público actúe de conformidad de sus facultades y atribuciones que tiene encomendadas como servidor público aquí de la alcaldía, y su actuación no violentó ninguna norma, la cual tenía obligación de cumplir. Si se acredita el hecho que ustedes están denunciando como órgano interno de control, nosotros elaboramos un informe que se llama Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, IPRA. Este informe es con el que se da inicio al procedimiento administrativo en contra del servidor público que se acreditó o cometió ese hecho presuntamente irregular. Hasta este momento es presunto, y al momento de que se resuelve y se emite una determinación, pues ya es el servidor público responsable. Esto es por fines únicamente de salvaguardar el debido proceso. Ahora, también puede ser que se emita un acuerdo de incompetencia, hacen ustedes una denuncia y ha pasado que a lo mejor es un servidor público de esta alcaldía, pero la presentan, no sé, en Álvaro Obregón, que es una alcaldía cercana. Contralor interno de Álvaro Obregón tendría que remitir o declararse incompetente y remitir acá, porque el servidor público que ustedes mencionaron o que está siendo investigado resulta ser que se perfumata. Entonces tiene que remitir todo el expediente con todo lo que ustedes anexaron para continuar la investigación y determinar la presunta responsabilidad del servidor público. Sigue, por favor. Ahora, esta parte es importante, ya casi termino. Nuestra resolución que emitimos como órgano interno de control es una resolución donde se sanciona únicamente al servidor público. Esta resolución no es vinculante. Yo no puedo determinar o que no puedo yo ordenar que se realicen los trabajos faltantes, que se apliquen las penas a las empresas por el cumplimiento de los trabajos, que se apliquen garantías o que se devuelva el recurso no aplicado. Esta parte mi resolución no la puede contener, de acuerdo a mis facultades y atribuciones no lo puedo hacer. Pero aquí viene la otra parte que les decía hace rato, la auditoría. La auditoría que existe en el órgano interno de control puede determinar, ella sí, que no se realizaron los trabajos, que no se concluyeron. Ella no puede ordenar que se concluyan los trabajos porque ya acabó la vigencia del contrato. El contrato ya concluyó. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues aplicar las penas convencionales a la empresa o aplicar garantías cuando se realizaron los trabajos, pero no fueron la calidad y cantidad contratados. Pueden aplicarse o solicitarse las garantías y se devuelve el recurso aplicado. El recurso no aplicado no se les va a devolver a la unidad territorial, se va a devolver a la área de finanzas de la alcaldía, quien a su vez, lo mismo que nos comenté hace rato, de acuerdo a la cuenta pública, lo tendrá que devolver en su momento a la Secretaría de Finanzas. Esto lo puede hacer el área de auditoría del órgano interno de control cuando emite sus observaciones. Quiero informarles o quiero comentarles, digo, a lo mejor algunos de ustedes pudieron haber sido opacos el trienio pasado y participaron o pertenecen al Comité de Ejecución de Vigilancia del Presupuesto Participativo 2022. El trimestre que entra, que es julio, agosto y septiembre, nosotros hacemos auditorías y duran 3 meses. Vamos a revisar presupuesto participativo. Todas las alcaldías tenemos la orden del señor secretario
de que revisemos presupuesto participativo 2022. Entonces, ¿qué hago yo como titular del órgano interno de control? Como titular del órgano interno, lo primero que yo veo es qué quejas tengo de ciudadanía en mi órgano interno de control, donde hablan del presupuesto participativo. ¿Por qué? Pues porque no se concluyeron los trabajos, no fueron con la calidad, en fin, ya puedo yo ordenar que auditoría revise ese contrato de esa unidad territorial. En Iztapalapa hay más de 293 colonias. Es muy difícil revisar las 293. Se saca una muestra, que es el 20%. Revisamos determinados contratos y esos contratos, pues yo bueno, en mi caso yo lo que hago es lo primero es ir al área de investigación, qué denuncias tengo de qué colonias del presupuesto participativo 2022, y ya después esos, yo le llamo motivos de precisión, porque ya sé que voy a revisar, porque algunos de ustedes como ciudadanos ya me dijeron qué es lo que faltó, qué es lo que no se hizo, y ya puedo yo solicitar el área de auditoría, hay ingenieros, hay arquitectos, entro yo con ellos. Aquí les mentiría si les digo si yo hay, no se ve, cada contraloría tiene distinto personal, pero debe de haberlo porque se hacen auditoría de obra y de adquisiciones. Pues ver, a lo mejor pedir luminarias de LED de tanto voltaje, a lo mejor no pusieron ese voltaje, pero las pagaron como si fuera de ese voltaje. Entonces todo eso yo reviso o revisa mi personal y se hacen recomendaciones. Si vemos el hecho irregular, ahí es donde aplicamos o solicitamos que se aplican garantías o que se recupere el recurso que no fue devengado. ¿Por qué? Porque a lo mejor hagamos unas lámparas que costaban, por decir una tontería, 10 pesos y las cobraron en 20. Entonces está mal eso. Tenemos que recuperar ese dinero. Y ya por último, estas cosas, el único que lo puede hacer, Caquecillo, por favor, es obligación de los servidores públicos responsables de la contratación. Son los únicos que pueden solicitar que se les devuelva. Y el área de auditoría, ella no lo hace, sino le solicita a estos servidores públicos, si ya no están ellos, a los que estén en su lugar, le solicita que aplique las acciones necesarias a fin de recuperar ese recurso, aplicar garantías o recuperar el recurso en relación a los trabajos que no fueron ejecutados en la forma que fueron pactados. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Les agradezco. Muchas gracias, maestro. Cedemos el uso de la voz al licenciado Omar Eduardo Ordóñez Sandoval, subdirector de la Revisión y Seguimiento Presupuestal C de la Subsecretaría de Egresos de la Ciudad de México. Muchas gracias. Quiero agradecer de nueva cuenta, a nombre de la subsecretaria y la licenciada Rita María Elena Gómez Castro, la invitación a estas jornadas de capacitación con los comités de participación comunitaria. A mí me toca hablarles muy puntualmente sobre el presupuesto participativo. Como ya mis compañeros han mencionado, las otras autoridades, no es la única función de las COPATOS, sin embargo es una de las más importantes. Entonces, quisiera empezar muy rápido por remarcar algo que ya muy probablemente todos sabemos. El presupuesto participativo corresponde al 4% del presupuesto total que se le asigna a la alcaldía durante el ejercicio fiscal. Ese 4% es un recurso que es sometido a la opinión de la ciudadanía para decidir en qué proyectos se van a ejercer. Ese 4% se divide entre todas las unidades territoriales que componen la alcaldía. El 50% de ese 4% se divide de manera igualitaria, alícuota, entre todas las unidades territoriales. El otro 50% depende de variables que se determinaron ya previamente, que están en función del grado de rezago que comunica el Coneval, en función de la densidad demográfica, etcétera, etcétera. Por eso, la diferencia en los importes entre cada unidad territorial. Para el presente ejercicio fiscal 2023, los recursos se encuentran publicados por unidad territorial en el decreto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2023 de la Ciudad de México. Si lo consultan, ahí va a venir la unidad territorial, la clave que le corresponde a la unidad territorial y el importe máximo que se puede ejercer para la consecución de los proyectos que ya fueron elegidos en la consulta ciudadana. Ahora,
¿Cuáles son el marco jurídico al que nos sujetamos para el ejercicio de los recursos? Fundamentalmente son 3 ordenamientos, no son los únicos, pero son los más, los torales. Primero es la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de los Recursos de la Ciudad de México. La segunda es nuestro Manual de Reglas y Procedimientos para el ejercicio, control y evaluación del gasto de la Administración Pública de la Ciudad de México. Y el tercero, como ya señalaba nuestra diputada Xochitl, la guía operativa. En este momento no se ha publicado la correspondiente a 2023, sin embargo tenemos la 2022, que nos puede servir como un marco de referencia. Entonces, lo siguiente que sería importante remarcar aquí es: los recursos del presupuesto participativo se encuentran etiquetados de origen en el presupuesto de la alcaldía. Ya están etiquetados, se identifican presupuestalmente con el destino de gasto 65, la alcaldía ya lo tiene, no es algo que se les tenga que dar, ya la alcaldía lo trae en su techo presupuestal, en su analítico, que autorizó el Congreso de la Ciudad de México desde diciembre del año pasado. ¿Qué es lo único que sucede aquí? Evidentemente, cuando se lleva a cabo la elaboración del anteproyecto, no se conocen cuáles son los proyectos ganadores. Ahorita, ¿cuál es la etapa siguiente? Que la alcaldía comience la clasificación de los recursos de acuerdo a la naturaleza de los proyectos, es decir, la clasificación por el objeto del recurso. Si van a ser obra pública, si van en el capítulo de gastos 6,000, en el 5,000, si es un servicio, en el capítulo 3,000. Esto se hace a través de adecuaciones programáticas presupuestales, ¿no? Que son documentos que la alcaldía va a elaborar, nos va a remitir, vamos a valorar y de contar con los elementos vamos a proceder a su registro. Una vez que la alcaldía ya haya desplegado este mecanismo para clasificar, va a proceder en coordinación con sus áreas internas a llevar a cabo la expedición de las suficiencias presupuestales, que es el requisito previo para el proceso de contratación. Hasta aquí estamos hablando, insistimos en que el manejo presupuestal le corresponde a la alcaldía. La alcaldía, una vez que ya tenga la suficiencia presupuestal, como les decía, va a llevar a cabo los procesos de contratación que aseguren las mejores condiciones para la administración pública. Y para ello se va a sujetar a lo que dispone la Ley de Adquisiciones vigentes para el Distrito Federal y la Ley de Obras Públicas vigente, para la Ciudad de México. Entonces, eso quiere decir que la contratación se tiene que llevar a cabo con proveedores o contratistas, empresas, personas físicas o morales, que estén previamente inscritos en un padrón de proveedores. Ese padrón de proveedores nos permite asegurar que estas empresas están cumpliendo con sus obligaciones fiscales, que están al día con las obligaciones administrativas que impone la totalidad del marco jurídico, ¿no? Una vez que ya se adjudican los contratos, donde requerimos muchísimo el seguimiento por parte de ustedes como ciudadanía en general y después pues, como copacos, una vez que ya estén los contratos donde se tiene que participar activamente en la selección de estas empresas o proveedores, se inicia ya el proceso de pago y ahí es donde entra de nueva cuenta de manera activa la Secretaría de Finanzas, atendiendo al principio de que la hacienda pública es unitaria. Quien va a llevar a cabo el pago es directamente la Secretaría de Administración y Finanzas, es decir, la alcaldía lleva el manejo presupuestal y la Secretaría de Finanzas va a llevar a cabo el manejo financiero. Este pago se les va a hacer directamente a los proveedores que acreditaron estar inscritos primero en este padrón, que fueron susceptibles de participar o de que se les adjudicara contratos y después pues fueron haciendo o la ejecución de la obra o la entrega de los bienes o de los servicios, ¿no? Eso se va a hacer a través de unos instrumentos. El instrumento universal de pago del gobierno es la cuenta por liquidar certificada, que también la alcaldía paulatinamente nos va a remitir a través de nuestro sistema informático de planeación de recursos gubernamentales, al que le denominamos APRP por sus iniciales. A través de ese sistema nos va a remitir las CLCs, de cumplir con todos los lineamientos, se van a autorizar y la Secretaría de Administración y Finanzas, por conducto de la Dirección Federal de Administración Financiera, va a realizar los pagos directamente, les repito, a las empresas o a los proveedores que hayan resultado seleccionados para llevar a cabo los proyectos. ¿Qué es otra de las consideraciones importantísimas? Hay que darle celeridad al presupuesto participativo, porque estamos sujetos a plazos.
El presupuesto, otro de los principios que lo compone es el principio de anualidad. Esto quiere decir que solamente el presupuesto se puede gastar, está vigente de enero a diciembre del año al que le corresponda. Y después del segundo semestre se emite uno de los instrumentos normativos también más importantes para reducir el gasto, al que denominamos la circular de cierre. La circular de cierre contiene, entre otras disposiciones, los plazos límites, que son fechas fatales para llevar a cabo o adecuaciones presupuestales o el establecimiento de compromisos de gasto. Entonces, la primera fecha que nos señala la ley y que se refuerza a través de la circular es la fecha para comprometer recursos de obra pública, que se nos vence prácticamente a finales de octubre. Y la siguiente fecha es para los demás compromisos de gasto de bienes o servicios, que son en noviembre. Eso quiere decir que tenemos que estar muy al pendiente para que se aseguren que se comprometan los recursos que corresponden a los proyectos de la unidad territorial donde nos ubiquemos. Porque una vez que se fenecen estos términos, ya no es posible ejercer los recursos, porque se lleva a cabo el cierre, el reporte de la cuenta pública, los recursos remanentes son entregados a la Secretaría de Administración y Finanzas y ya no se pueden disponer. Entonces es muy importante estar al pendiente. Por ejemplo, si para septiembre no se ha avanzado con el establecimiento de los compromisos, que se acerquen con los funcionarios de la alcaldía va a ser, como ya se los he estado señalando a través de este proceso, la primera autoridad, y finalmente con un nivel de gobierno, que va a estar en contacto con la ciudadanía para asegurar que estos recursos se ejerzan de manera oportuna, de manera ágil, eficiente. Entonces, ese es parte del proceso al que nosotros nos abocamos con los recursos del presupuesto participativo. Aseguramos, les decía yo, a través de todos estos procesos, que se atiendan a los principios que rigen la normatividad en materia de contratación con recursos públicos, que es la calidad, la oportunidad, el financiamiento. Son recursos que son principios, que están contenidos en la norma. Para eso es que los recursos se le etiquetan a la alcaldía, para que se pueda garantizar a través de sus respectivas áreas, tanto financieras y presupuestales como de materiales, de compras y de obras, que estos principios se respeten en apego al marco jurídico. Entonces, reiterarles, es importante cuidar este proceso, porque es lo que nos asegura que los recursos sean efectivamente destinados a lo que se etiquetó y a los proyectos que se votaron, como una expresión de la ciudadanía. La orientación del presupuesto participativo está en lograr una mejora comunitaria, una integración de las comunidades. Entonces, eso es algo que se destina. Yo espero que oportunamente se les haga llegar la guía operativa cuando se publique. Justo esta semana ya se nos convocó a la subsecretaría como parte ya de las opiniones finales, a que dijéramos cuáles eran nuestras sugerencias. Entonces, esperemos, ya se está perfilando que el instrumento prácticamente está listo para que se les comunique. Estamos nada más afinando algunos detalles, como decía la diputada, respecto al ejercicio, por ejemplo, de los recursos en las entregas de apoyos directas, ¿no? Como tinacos, como calentadores, como en algunos proyectos incluso se llegan a botar pantallas, ¿no? Entonces, para asegurar que esos apoyos efectivamente contribuyan al desarrollo comunitario. Agradezco mucho de nueva cuenta la invitación que nos hacen para participar en estas jornadas de capacitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Ahora cedemos el uso de la voz al licenciado Rafael Montiel Cepeda, director de Participación Ciudadana de la Alcaldía Coajimalpa. Buenas tardes, vecinos, pues es un gusto estar con ustedes. Ya tanto tiempo también de conocernos. También bienvenida, maestra Sandra, siempre es un gusto estar con ustedes. Al equipo de la diputada Xochitl, a la diputada también un gusto estar con ella también trabajando. A la Contraloría, Contralor, muchas gracias por estar con nosotros, es un gusto. También a la subsecretaria de egresos,
por la información que ahorita nos dio. Muchas gracias, y maestro Morales, siempre es un gusto estar con usted trabajando a lo largo de estos años. Pues bueno, lo que es el tema de los copacos, sabemos que es algo, en lo personal, la Dirección de Participación Ciudadana ha estado trabajando desde el año pasado, cuando yo integré a la dirección. El año 2021, en noviembre de 2021, pues empezamos a acercar con los copacos. ¿Cuál fue la situación que también nos pasó? Que veníamos de un rezago del tema de la pandemia. El tema de la pandemia nos afectó bastante en el tema del trabajo para los copacos. Sabemos que la nueva ley de participación ciudadana, que fue en el tema de la nueva generación, que fue en el 2019, y donde está el punto clave y el punto clímax, creo que donde tiene la controversia, aquí está la Contraloría, maestro Morales, maestra Sandra, la controversia de los famosos comités de ejecución y vigilancia. ¿Y qué es lo que me pasa con los comités de ejecución y vigilancia? Muchas veces vienen los copacos con nosotros, molestos hasta cierto punto, en algunas colonias, porque en otras el mismo comité de ejecución y vigilancia es el copaco, como ahorita lo dijo la maestra Sandra, la ley no marca que no puede ser copaco para los equipos de ejecución y vigilancia. Pero ¿cuál es la molestia de muchas veces de ellos? Es que en esos comités de ejecución y vigilancia, y con todo respeto a los vecinos, a veces quedan vecinos que no participan en la vida pública y política de su colonia, porque esa es la realidad. Entonces, a veces son vecinos de los comités de ejecución y vigilancia que tal vez no fueron los que metieron el proyecto, porque además sabemos que el proyecto es votado y gana por voto, o tampoco es el copaco que va dando seguimiento a ese proyecto. Entonces, muchas veces estos comités de ejecución y vigilancia lo que ha provocado es una controversia o una confrontación con los mismos copacos. Es lo que nos hemos dado cuenta. Muchos copacos llegan con nosotros y nos dicen, bueno, y yo la verdad, y esa es una pregunta que ahorita me gustaría hacerle tanto a la maestra y a la Contraloría, ¿cuál es la situación con la ley de participación ciudadana? Porque la ley de participación ciudadana sabemos que todavía es un poco ambigua, con todo respeto, tiene un poquito de lagunas, y entonces a veces la ley la entendemos como la queremos entender. ¿Cuál es la situación del artículo 131, 132 y 133? Donde nos marca que el comité de ejecución, el comité de vigilancia y el 133 que estarán llevados por el representante del comité de ejecución y vigilancia. Y entonces ahí es cuando automáticamente clausuras a los copacos. No debería de ser así. Me gustaría también tener en manos la guía operativa, esa es la otra realidad. Porque ¿para qué? Para poder hablar en materia. Pero entonces ese es el choque que tenemos la guía operativa con la ley de participación ciudadana. Y es el problema que lo que menos queremos, porque yo lo comentaba la otra vez en el Congreso, cuando estuvimos en la reunión, que bueno, cuando hablamos detrás del escritorio, haciendo las normativas, haciendo las leyes, subiendo los puntos de acuerdo, pues vemos cómo queda la situación. Pero es muy distinto cuando ya el servidor público, el que lleva el área, está en campo. ¿Por qué? Porque entonces muchas veces hay colonias, todas las colonias tienen un matiz diferente, todas. Las 38 colonias y los 4 pueblos de Cojimaco. Pero lo que yo le comentaba en ese momento, en mi ponencia de ese día, fue que cuando tú llegas a campo con una situación, en ese momento en el capítulo 4000, por ejemplo, lo que son los bienes, como tal, en ese momento no había una guía operativa. Cuando en el 2020-2021, que se acordarán que en el transitorio se tuvo que entregar, se entregaron los bienes al 100%, cuando marcaba el 10%, y no nos quedaba muy claro el tema del 10% aún, y ahorita lo manejamos mejor. Pero como tal, no había reglas de operación específicas para determinar cuál es la entrega de esos bienes, lo que eran pinacos, calentadores, pantallas, etc. Y ustedes lo recordarán, muchas veces se generaban conflictos sociales. Lo que nosotros no queremos como alcaldía, obviamente, porque pues no es lo mismo llegar a la entrega, porque además en las entregas ha estado la Contraloría, además un aplauso también a la Contraloría de Cojimaco, que ha estado al 100% con nosotros, ha estado con la lupa también con nosotros, para verificar ese tema de entregas. En el 2022, viendo estas situaciones, y también la opacidad y la modalidad de muchos vecinos, es que empezaron a guiarse por el tema del capítulo 6000, en el tema de lo que estábamos viendo, el tema de obras. Pero también es un conflicto, porque llegaba el copaco, llegaba el que metió el proyecto con la votación y dice, oye, yo metí el proyecto, yo gané la votación en el copaco,
Y en muchas colonias estaba el Comité de Ejecución y Vigilancia, que pues sabemos que hay circulación, y entonces ahí se provocaba el conflicto con el COPACO o con el Comité de Proyecto, porque entonces la guía me marca, y yo me tengo que dirigir al Comité de Ejecución y Vigilancia. Ahorita me está explicando la diputada que ya hubo unas modificaciones a la guía operativa. Sí, la verdad eso es muy bueno, pero también en su momento nosotros levantamos la mano, bueno, en esta alcaldía, es ver cómo puede haber una modificación a la ley de participación ciudadana con esas interpelaciones. Porque si anteponemos la guía operativa y la ley de participación ciudadana, va a haber un choque, la realidad. Porque entonces va a venir el Comité de Ejecución y Vigilancia y me va a decir el Comité de Ejecución y Vigilancia, oye, yo me voy a los que aquí me conocen, que la dirección de participación siempre está abierta para los copacos, para quien metió el proyecto, porque la realidad es que mucha gente llega y me dice, yo metí el proyecto Rafa, gané con 235 votos y no estoy de acuerdo que el Comité de Ejecución, que no participó ni en el copaco ni en la votación del proyecto, y es el Comité de Ejecución quien va a llevar el proyecto. Yo en lo personal, quitándome el título de servidor público, los entiendo, porque sí hay mucha molestia de los copacos en esa situación. Entonces, me gustaría que como instituciones, como alcaldía, como dicen, somos la primera instancia, somos el primer filtro, nos puedan dar esas herramientas para poder coadyuvar tanto con los copacos, comités de ejecución y vigilancia, la ejecución del proyecto. Porque sí es un poco complicado ya cuando estamos en la materia, en las reuniones, en las minutas, en las licitaciones, cómo se va a trabajar. El año pasado les comento cómo se trabajó. Cuando el instituto, el maestro Morales, terminó las calculaciones, nos mandó quién había sido el inspector del Comité de Ejecución y Vigilancia de cada colonia. Lo que nosotros hicimos, creo que con algunos trabajamos de aquí, es realizamos un chat de trabajo donde participaba el Comité de Ejecución, el Comité de Vigilancia, la subdirección de contratos, de obras, en su momento la empresa que ganó la licitación, un servidor y compañeros del área. ¿Cuál fue el procedimiento? La primera, se hizo una minuta de conocimiento del Comité de Ejecución y Vigilancia y en la minuta se marcó cuál era el F2 del proyecto ganador. Que también ahorita escuché un comentario, cómo se va a trabajar. Muchas veces los F2, y se los hemos comentado antes del órgano de dictaminador, cuando nos van a buscar de asesoramiento de cómo pueden meter los F2, les pedimos que la argumentación sea que sea específica, porque muchas veces hay proyectos que nos ponen, un ejemplo, nos pusieron habilitación del centro cívico con vigas de 10, no soy arquitecto, pero nos lo ponen muy específico hasta en la mayoría de los lados. Pero hay otros lugares, habilitación del centro cívico, y nada más nos ponen el F2, rehabilitación del centro cívico. Y así no lo dejan. Entonces, ¿rehabilitar qué, no? ¿Sí me entienden? Entonces a veces es muy ambiguo también ese tema del F2. Tratamos nosotros de hacer ese tema muy transparente. Posteriormente de esa primera minuta de trabajo con los comités de ejecución y vigilancia, se hizo otra minuta de alcances, que se trabaja con la dirección de obras. Y también recalcar que la ley de obra y la ley de participación ciudadana son muy diferentes. Entonces ahí es donde también las direcciones tienen que anteponer y tienen que ver un beneficio obviamente para los vecinos, porque son totalmente diferentes. Posteriormente se hizo la licitación fue pública. Como lo dijo el compañero, tienen que participar empresas que estén dadas de alta, que no tengan puntos rojos. De hecho, en la licitación, en todas las licitaciones participó la Contraloría Interna y la Contraloría Ciudadana para la rectificación y cómo iban a competir. Bueno, posteriormente de ahí, hicimos el primer recorrido, se citó al Comité de Ejecución y Vigilancia y las aperturas fue con lona del contrato ganador en cada punto de donde iba a ser la obra para el tema del presupuesto participativo. Fue un poco complicado porque teníamos comités de ejecución y vigilancia que llevaban una buena relación, pero hubo en unas colonias donde el comité de ejecución y vigilancia, literal, a veces es un poco del cabileo, ¿no? Decíamos, bueno, es que a ver, tienes que ceder un poco, si no te llevas bien con él, porque pues ya la colonia, no me gusta hablar de temas políticos porque no debe ser así, pero ya en la colonia los mismos vecinos también traen sus temas. Entonces, cuando uno diferente del comité de ejecución y vigilancia, nosotros como alcaldía en la Dirección de Participación Ciudadana,
Los pudimos juntar todos, la verdad es que los 42 proyectos se pudieron llevar a cabo en la apertura. Pero ahora mi pregunta es, ahorita que escuchamos el tema de los copacos, que la verdad yo aplaudo mucho el tema de los copacos, son grandes amigos míos, la oficina siempre estaba abierta y conozco a la mayoría, y a todos, es cómo vamos a poder llevar este trabajo, que las herramientas, que nos herramientas van a dar la alcaldía, con la situación de la guía operativa y la ley de participación ciudadana, porque si la ley de participación ciudadana sí lo marca muy claro, lo que es el artículo 131 y 33. La guía operativa tiene las modificaciones, y lo agradezco porque la verdad cada año la guía operativa tiene que ir cambiando para irse modificando en las colonias, pero el anteponer y el poder dialogar y mitigar esos conflictos internos en las colonias, cuando estamos en materia en campo, cómo poder hacer que el Comité de Ejecución y Vigilancia pueda ceder a la participación del COPACO. Eso me gustaría. Que a mí en lo personal, les voy a ser honesto, cuando salieron los comités de ejecución y vigilancia, no fui yo muy fan, la realidad. ¿Por qué? Porque pues volvemos a lo mismo, muchos comités de ejecución y vigilancia pues no están en la elección ni de COPACO ni en la elección del presupuesto participativo. Y a veces muchos de los mismos comités de ejecución y vigilancia no conocen cuál es su presupuesto participativo. La realidad no lo conocen. Y son los que llevan la ejecución, porque así lo marca la ley. Entonces, sí sería importante que las autoridades, y nosotros como alcaldía que estamos abiertos a ustedes, nos den esa herramienta, y ahorita que hay vecinos, para poder anteponer y trabajar con estas nuevas medidas, que es la guía operativa y la ley de participación ciudadana. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora cedemos el uso de la voz al licenciado Manuel Manso Ramos, secretario técnico de la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Pues en primer lugar agradecerles que nos hayan acompañado el día de hoy a esta capacitación que tuvo a bien realizar la Comisión de Participación Ciudadana en coadyuvancia con el Instituto Electoral, con la Defensoría Pública del Tribunal Electoral, con la Contraloría General, con la Subsecretaría de Egresos, y también agradecer a la alcaldía por prestarnos este espacio para que todas y todos ustedes puedan irse un poco más informados sobre las acciones que tienen que realizar en sus cargos de los próximos 3 años, ¿no? Escuchaba un poco al licenciado, el compañero y con el que hemos estado participando desde la Comisión de Participación Ciudadana. Sabemos que la Ley de Participación Ciudadana aún necesita modificaciones, necesita mejorar en varios ámbitos, ¿no? Sin embargo, nosotros no habíamos podido trabajar esa modificación por el tema del Plan General de Desarrollo y el Plan General de Reordenamiento Territorial que está por aprobarse en el Congreso de la Ciudad, porque nosotros nos tenemos que abocar a esos planes. No podemos sacar una ley de participación ciudadana que sea contraria al Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, ¿no? Es por eso que una vez aprobados estos planes, nosotros vamos a empezar las modificaciones a la ley de participación ciudadana. Sin embargo, comenzamos las pláticas con la Secretaría de Administración y Finanzas a través de la Subsecretaría de Egresos para plantear diversas modificaciones a la guía operativa, en la cual nos acompañó también el licenciado a una de esas mesas de trabajo, la maestra Sandra también nos acompañó, la Subsecretaría de Egresos, y ahí planteamos varias modificaciones en las que se encuentran, obviamente, incorporar un poco más a los copacos en los procesos del presupuesto participativo, ¿no? Desde el proceso de la licitación, de la entrega de la documentación, también lo quisimos abarcar un poco más a fondo en la guía operativa. Sabemos que existen estas deficiencias en la ley, pero quisimos abocarnos en estos ejercicios en la guía operativa para poder modificar un poco esta parte, ¿no? Que se vinculen los comités de ejecución, de vigilancia y a los copacos, para que los tres puedan contribuir a este presupuesto participativo. Mencionarles también que el presupuesto participativo 2023 se tiene hasta diciembre para poder aplicarlo, y el 2024 se tiene hasta junio del 2024, o sea, el primer semestre de 2024.
Eso es muy importante que lo conozcan. ¿Por qué? Porque luego ya se les fueron los tiempos y van con nosotros y nos dicen, es que no han aplicado el recurso y ya van en junio. Y entonces nosotros, ¿qué podemos hacer, no? Entonces ustedes vayan checando meses antes que se vaya aplicando el recurso del presupuesto participativo, lean la guía operativa que ya va a salir, está próxima a salir, y ahí van a aclarar muchísimas dudas. Van a ver que ya se incorporó a los copacos para que ellos puedan recibir información, para que incluso ellos puedan firmar las actas y para que puedan recibir toda la información necesaria por parte de la alcaldía. Esa es una de las tantas modificaciones que planteamos. También se planteó el tema de los apoyos directos, en el que se establece que todos los presupuestos participativos que incluyan un apoyo directo se deberán realizar en la Asamblea Ciudadana y que en la Asamblea se decida cuál va a ser el método de selección de estas personas para evitar que se hagan listados con personas allegadas al comité de ejecución, al comité de vigilancia, lo que ha causado muchos conflictos en muchas colonias, ¿no? Entonces tratamos de abocarnos en esta ocasión, como les digo, a la guía operativa para, pues, tratar de que estas deficiencias de la ley se puedan en este momento aplicar en la guía operativa y posteriormente nosotros hacer las modificaciones directamente en la ley, ¿vale? Entonces, de cualquier manera, ustedes tienen una hojita en sus manos en la cual tiene para que ustedes hagan unas preguntas. Si ustedes tienen alguna pregunta, pásenos a dejar esa hojita a la mesa y nosotros vamos a dar respuesta a todas esas preguntas fundamentadas por medio de correo electrónico, ¿vale? Para que nos puedan dejar su pregunta de aquel lado. También informarles que, como había comentado la diputada Xochitl Bravo, vamos a enviarles mucha información a través del chat que se va a crear de esta alcaldía, ¿vale? Les vamos a enviar todo el material que contiene las leyes, los montos por alcaldía, por unidad territorial para sus presupuestos participativos, los documentos que tienen en su folder, las leyes que ya habían hecho mención, los reglamentos, para que ustedes tengan toda la información y en el momento que salga la guía operativa también se las vamos a proporcionar, ¿vale? Entonces es muy importante que estén atentos de este chat y que por favor lean toda la información que tienen en sus manos. Eso les va a ayudar demasiado en todo el proceso del presupuesto participativo. Y también recuerden algo muy importante. Ustedes no solamente están para ver el tema del presupuesto participativo. Hay muchos mecanismos de participación ciudadana con los que ustedes pueden participar, ¿vale? No se enfoquen únicamente en el presupuesto participativo. Tienen recorridos barriales, tienen muchísimos instrumentos de participación ciudadana de los cuales ustedes pueden apoyarse. Pueden hacer eventos. En su foldercito tienen un directorio de todas las secretarías de la Ciudad de México. Con esas secretarías también ustedes se pueden apoyar para realizar algún evento en su unidad territorial en materia de participación ciudadana. Entonces apóyense también de esas secretarías, apóyense en la ley y conozcan sus derechos. Eso es muy importante, porque solo conociendo sus derechos van a poder defenderse, ¿vale? Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Muchas gracias por regalarnos un poco de su tiempo. La Comisión de Participación Ciudadana se pone a sus órdenes. Ya tienen una tarjetita en el momento que ustedes gusten. Nosotros estamos para servirles. Y pues muchísimas gracias a todas y a todos.